Cuando se encuentra a punto de entrar en vigor la ley de extinción de dominio en nuestro país, queremos establecer la conversación con quienes han mostrado dudas, cuestionamientos y en algunos casos incluso reclamos en contra de esta ley que ha sido aprobada por el Congreso de la República. Hoy nos acompañan el licenciado Álvaro Castellanos. Él es miembro del Centro para la Defensa de la Constitución. Usted nos dirá, licenciado, en qué momento habla como el CEDECON y en qué momento habla a mero título personal. Y nos acompaña también el licenciado Freddy Cabrera, el doctor Freddy Cabrera, debo decir, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenidos ambos a las 8:45, listos para conversar. Juan Luis y nuestros entrevistados nos han pedido que partamos de un principio, de que oponerse a la ley de extinción de dominio no significa, Álvaro. Sí, efectivamente hemos escuchado, ¿verdad? Que creo yo como una falacia se ha dicho que quien se opone a la ley de extinción de dominio está en favor del crimen organizado. Quizás puede ser todo lo contrario, que haciéndole enmiendas o cualquier cosa que requiera una ley como esta pueda realmente dar los frutos de los que se espera que dé, ¿verdad? Ante a un embate del crimen organizado, pero creo que es una falacia argumentar lo anterior. Empecemos hablando por la impugnación o por las dudas que le genera a usted el artículo 17 de esa norma. Explíquenos brevemente qué es lo que dice el artículo y cuál es su temor sobre esa libertad que le otorgan al Ministerio Público. Muy bien. En realidad, aquí puedo hablar más a título personal, de un análisis que cada uno de los miembros de CEDECON puede hacer, el que yo he hecho. Me parece que el artículo 17 de la ley tiene la posibilidad de tener un vicio de inconstitucionalidad porque establece que el Ministerio Público, sin necesidad de orden judicial, puede pedirle a cualquier persona, sea de derecho público, derecho privado, cualquier sujeto individual o social, ¿verdad?, que deba entregar documentos, correspondencia, que generalmente se entiende que está protegida por una disposición constitucional que es la privacidad de la correspondencia, ¿verdad? Una decisión de un fiscal del Ministerio Público puede conducir a que a mí me soliciten, por ejemplo, que yo abra mi correspondencia totalmente o mis cuentas bancarias sin que me dé una decisión, una orden judicial. Una orden judicial. Correcto. Doctor Cabrera, ¿cuáles son las principales objeciones o cómo resumiría usted los cuestionamientos que tienen hacia la ley de extinción de dominios en el Colegio de Abogados? Muchas gracias por esta oportunidad. Primero, dejar claro que como Colegio de Abogados, nosotros no nos oponemos a la ley que combata el crimen organizado. Pero, como decía Álvaro, es importante. El hecho de que se diga que el que se opone a esta ley es porque está apoyando el crimen organizado, no es cierto. Lo que queremos que hagan leyes que posteriormente no sean débiles ante un caso concreto, ¿no? Entonces nosotros como abogados en determinado momento se plantea la posibilidad de impugnar un artículo específico que es el artículo que afecta al notario en su ejercicio profesional. ¿Cómo afecta ese artículo al notario? Por ejemplo, ¿por qué el notario está en una ley de crimen organizado? Que le está criminalizando. Es la única profesión que aparece dentro de la ley del crimen organizado. ¿Por qué no modificar el código notariado en todo caso? Punto 1. 2. Hay una multa que en determinado momento pareciera ser confiscatoria en determinado momento. Y es el hecho que si el notario no da el aviso adecuado, en determinado momento se le va a imponer una sanción igual al arancel. ¿A qué se refiere? ¿A registrar propiedades? ¿O qué es lo que ese notario hace que puede ser penalizado? Se le está poniendo en una posición de garante. Entonces hay situaciones en las cuales yo creo que previamente que el notario sea garante, hay otras funciones públicas que deben de cumplir esa función de garante en determinado momento. El notario, en el ejercicio de su profesión, en este caso de la ley de extinción de dominio, está en determinado momento realizando actividades de función notarial, en la cual en determinado momento se le dice, usted sí tiene conocimiento de que en determinado momento ese evento notarial tiene alguna cuestión de ilícito, tiene que comunicarlo. Pero aparte tiene que dar un aviso notarial en ese sentido con respecto a la transacción que realizó. El arancel, ninguno de los notarios en Guatemala cobra conforme a arancel, por la competencia desleal que hay. Ya, entonces se cobra por debajo del arancel. Una auténtica, en la zona 10 le cobrarán 150,
Pero Y en en la zona zona 1 uno- le cobrarán 25 y con el timbre incluido, ¿no? Y entonces si los multan con el arancel, dice usted, les estarían castigando mucho más allá de lo que terminaron Como cobrando. una pena confiscatoria en el tribunal. A ver, señor, Pero yo al mismo quisiera... tiempo, yo quisiera plantear una duda fundamental. Sí. Entendemos que la ley de extinción de dominio lo que busca es neutralizar bienes que el crimen organizado pueda utilizar o de los cuales se esté beneficiando en el ámbito de sus delitos. ¿Ustedes están de acuerdo con que es procedente que se trate de neutralizar ese tipo de bienes o no están de acuerdo? ¿Creen que es razonable esa vía para perseguir al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico? Licenciado Castellanos. Muchas gracias, Sonia. Yo creo que esas preguntas, ese tipo de pregunta es muy importante. Mi opinión personal es sí. Creo que no se puede seguir bajo una política de dejar pasar o dejar hacer ante evidentemente la obtención ilícitamente de bienes. Por ende, hay una discusión muy importante que se puede dar aquí y creo que me voy a permitir hacer rápidamente dos comentarios. Este comiso o decomiso, o algunos lo consideran confiscación de bienes, en otras jurisdicciones, ante todo anglosajonas, se considera un llamado comiso sin condena, porque es una acción que no va en contra de personas, sino es una acción que se argumenta que es en contra de cosas, y por ende se establece ahí que por ende no aplica el principio de presunción de inocencia y el principio, por ejemplo, de la carga de la prueba. Eso es lo que hace eventualmente que giren ciertos conceptos clásicos, ¿verdad?, de nuestro sistema de administración de justicia, de nuestro sistema jurídico. Ahora bien, ¿a qué me refiero con eso? Ese comiso o decomiso sin condena ya existe, previsto como una pena accesoria en el Código Penal. Por ejemplo, los bienes provenientes de la comisión de un ilícito pueden ser decomisados como consecuencia de la sentencia que se dicte a una persona culpable de la comisión de un delito. Pero ese es el punto, que se produce ex post. Exacto, Sí, pero hay un principio... esta ley quiere ser más eficiente Exactamente. en el confisco de esos bienes. Esta, digamos, legislación busca la posibilidad de ir tras los bienes sin tener que iniciar acciones penales contra los sujetos que han adquirido o producido de alguna forma esos bienes. Y entonces yo diría que ahí es donde tenemos que tener, digamos, este tipo de reflexiones. La pregunta, creo yo, toral es, ¿vamos a sustituir las acciones penales por las acciones llamadas in rem de comiso sin condena? Y hay un principio que el Banco Mundial, que ha justificado este tipo de acciones, existe un documento, dice, como principio fundamental número 1, jamás las acciones de extinción de dominio deben suplantar las acciones penales. Pero en el caso guatemalteco no se está solicitando que se suplante, sino más bien que se permita ese comiso temporal o esa neutralización de los bienes, en parte también como una medida para impedir que el propio crimen se financie vía estos bienes para seguir desarrollando hasta su propia defensa en tribunales. Juan Luis, hay un punto importante. Yo recibí la visita el jueves de la fiscal colombiana que tuvo a su cargo La aplicación de esta ley en Colombia. En Colombia. Y tuvimos una reunión muy agradable en la cual ella me comentaba, mire, me dice, lo que están haciendo como colegio es una cuestión importante porque hay inconstitucionalidades en la ley. Nosotros en Colombia primero hicimos el marco constitucional y después bajamos a la ley ordinaria. Entonces, en este sentido, por ejemplo, hay países en los cuales el Ministerio Público no es totalmente de naturaleza penal. En Guatemala sí. Entonces hay otros países que se le habla de como Procuraduría General. Y entonces en ese sentido pueden iniciar una cuestión por el aspecto de bienes. Pero en Guatemala el Ministerio Público es titular de la acción penal. Esa es una contradicción. Por eso le llaman Entonces, el hombre más poderoso después del presidente, al fiscal general. Por ejemplo, entonces yo creo que en este sentido, y lo hablaba yo hoy en la tarde precisamente, y lo hablo porque él mismo me lo autorizó, una reunión que tuve con el embajador de Estados Unidos. Principal promotor Estados Unidos de esa iniciativa en Guatemala. No estamos en contra de eso, ¿no? Y tuvimos una charla muy amena. Yo le decía precisamente que en todo caso lo que queremos es que haya una armonía constitucional en las leyes ordinarias, que no haya posteriormente una dificultad en la aplicación de las leyes.
Yo con la fiscal colombiana, ella me hablaba, por ejemplo, confiscando 160 bienes a Pablo Escobar, 1.100 bienes a determinadas personas. Es necesario hacerlo. Y yo creo que esta ley surge también como una aplicación de lo que el lavado de dinero no ha podido hacer como ley en determinado momento penal, ¿no? Pero sí hay que armonizarla en el aspecto constitucional. Hay tantas preguntas que hacer como esto, pero a mí me gustaría plantear la pregunta a ustedes dos en relación a la impugnación del artículo. Los abogados sabemos aquí que muchos se han prestado a la famosa constitución de sociedades anónimas, a las empresas de cartón. Entonces, ¿cómo atacar ese sistema? ¿Desde qué código se tiene que aplicar? Porque sabemos que si se hace un código ético y que queda a discreción de un abogado fundar 40 empresas que tengan la gaveta dispuestas para todo tipo de transacciones, ¿cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que la propuesta es, y nosotros hablamos con la fiscal colombiana, por ejemplo, de hacer toda una situación de orden constitucional con la ley ordinaria. Estamos invitados por ella a hacer una reunión en Colombia para ir a ver cómo se hace una extinción de dominio in situ, ¿no? Por cierto, no ha habido grandes quejas en Colombia sobre la aplicación de la ley. Totalmente, porque trabajaron primero el aspecto constitucional. Y hay otra gran diferencia, que toda la confiscación de bienes ellos la dedican a actividades de carácter social. No la lanzan a su aparato de justicia ni de seguridad, sino precisamente a obras sociales para prevenir. Tengo una última pregunta para el licenciado Castellanos. Licenciado, en términos concretos, ¿por qué este diálogo, por qué esta discusión no se produjo antes de que fuera aprobada la ley? ¿Y qué perspectivas tiene una vez que entre en vigor que realmente pueda hacérsele reformas para que, digamos, todos los sectores queden satisfechos y la ley sea eficaz? Buena pregunta. Yo creo que hubo diálogo, es más, quizás como pocas ocasiones, pero esto tal vez lo voy a acotar, porque el Congreso sí convocó a sendas reuniones, sí, debemos reconocerlo. Sin embargo, ante la dimensión y la trascendencia de una legislación como esta, que además yo siento que ha despertado muchísimos temores alrededor de otros país aspectos, en que la propiedad privada se considera sagrada, sobre todo en la tierra. De hecho, eso quería comentar brevemente también. Sí hubo discusión, pero quizás no la suficiente. Había también mucha presión porque una ley como esta fuera aprobada. De lo que comentaba nuestro señor presidente del Colegio de Abogados y Notarios, Colombia considera que esta ley es viable porque la Constitución colombiana se refiere a la propiedad privada en función social, expresamente. Y México, que también es otro país de la región que tiene una ley como esta, hizo una reforma en el año 2008 a su Constitución para incluir como excepción a la prohibición del decomiso o de la confiscación los comisos sin condena derivados de este tipo de legislación. Entonces hay una perfecta atadura constitucional, sí. Aquí la gran duda es si existe propiedad cuando hay una supuesta nulidad ab inicio y si por ende se aplican los artículos de la protección de propiedad privada o no. En resumen, ustedes piden que se vuelva a conocer esta iniciativa después en el Congreso, una vez que ya haya sido ampliamente discutida. Nosotros mañana tenemos asamblea extraordinaria, Juan Luis y Claudia, y nos gustaría que pudiera llegar toda la prensa posible y los observadores que pudieran estar. El miércoles hace 15 tuvimos la primera asamblea donde llegaron cerca de 800, 900 abogados y se manifestaron en plantear la inconstitucionalidad. La discusión fue si era total o si es parcial. Nosotros no estamos de acuerdo que sea una inconstitucionalidad total, porque no estamos en contra de la ley, estamos en contra de algunos puntos que deben de estar armonizados constitucionalmente. Ahora, Juan Luis, el problema sigue siendo Guatemala, legisladores que quieren en determinado momento resolver todo casuísticamente y dicen, hagamos la ley y después ya cuando esté en funcionamiento, ahí vamos a ver qué pasa. Pero Juan Luis, otros países, mientras se discute la ley, se hacen libros de anteproyectos de ley. Aquí no estamos acostumbrados a esa cultura y por eso nos está pasando lo que nos está pasando. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Por supuesto, un tema que requiere de una discusión mucho más amplia que la que hemos sostenido el día de hoy, pero les agradecemos por habernos ayudado a discutirla justamente en el momento. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.